Bueno, el mensaje de esta tarde se titula Un importante encargo de Dios. En la Biblia es la guía o el manual de Dios para nuestras vidas. Tiene muchos principios y consejos que nos ayudan a ser sabios. La sabiduría es la inteligencia aplicada a la vida, nos ayuda a tomar buenas decisiones en la vida cuando nosotros pasamos tiempo en la Biblia y entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas revelado en la Escritura. Hay muchos encargos que Dios nos hace. Como iglesia, Jesús, cuando ascendió al cielo después de su muerte y resurrección, dijo: vayan y hagan discípulos, seguidores míos de Jesús. Entonces, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden lo que yo les he mandado. Eso es una encomienda de parte de Dios. Pero hay un encargo importante que Dios nos hace indirectamente a través de un encargo que el apóstol Pablo hace a un hijo en la fe que se llamaba Timoteo. Timoteo había sido un hombre que su madre y su abuela habían tenido una fe muy profunda en Dios, pero ellos, su padre era griego, su padre no era cristiano, y de alguna manera la fe que habitó en su abuela y en su madre hizo un impacto profundo en su vida, y era un hombre con un corazón para Dios. Y Pablo, que había sido un perseguidor del cristianismo, Pablo, el apóstol Pablo, él fue educado en escuelas de mucha reputación, primero en Tarso, en filosofía, y después en Jerusalén, en el judaísmo. Y Pablo perseguía al cristianismo pensando que el cristianismo era falso. Y eso nos pone a pensar que en nuestro tiempo hay mucha gente que no cree en Jesús. Amigos, familiares que nosotros tenemos, compañeros de trabajo, que se burlan de la fe. Y Pablo tuvo un encuentro con Cristo donde él se dio cuenta que la fe que él perseguía era la fe verdadera de Dios que había venido a rescatarnos en Jesucristo. Y se convirtió en un incansable predicador de la buena noticia de que en Jesús el hombre es reconciliado con Dios. Y escribió esta carta a Timoteo, la segunda carta de Timoteo, a punto de morir Pablo. Pablo había estado injustamente encarcelado y el Imperio Romano iba a cortar su cabeza unos meses después de escribir esta carta por su fe en Jesucristo, porque el Imperio Romano veía a los cristianos como que eran ateos, como que negaban a los dioses griegos y romanos y decían de que Dios se había manifestado en Jesucristo y que el sol no era un dios y el mar no era un dios, Poseidón o Apolo, sino que eran obra de las manos de Dios. Y Pablo le iban a cortar su cabeza y escribe en segunda, antes de ver el pasaje que vamos a ver, Pablo en segunda de Timoteo capítulo 4 versos 6 al 8 le dice a Timoteo, a quien había enseñado en el ministerio, le dice: persiste, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea, te convenciste que la fe en Jesús es algo verdadero, que no es una religión nada más, ni es una filosofía, sino es algo real. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Tú has visto la vida de tu madre, de tu abuela, mi vida, lo que Dios ha hecho, los milagros, el poder de Dios, sabiendo de quién lo has aprendido. Y le dice: y que has sabido desde la niñez las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Y le dice después: porque toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, soplada del corazón de Dios para revelarnos su verdad. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Redarguir significa que a veces estás leyendo la Biblia y te cae la pedrada y dices: esto es para mí, tengo que cambiar este aspecto en mi vida. Útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el cristiano, el hombre de Dios o la mujer de Dios también sea plenamente madura, enteramente preparados para toda buena obra. Le dice eso. Y entonces una vez que les dice esto, comienza este pasaje y dice: te encargo, porque acaba el capítulo 3 y comienza el verso 1 en 2 Timoteo 4:1. Es un pasaje que me impactó y que quiero que compartamos en esta tarde y podamos profundizar. Dice: te encargo esto solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Te das cuenta de lo poderoso de estas palabras? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí? Dice que Cristo Jesús, ¿qué va a pasar con Cristo?
Él va ¿a qué? Él va a venir nuevamente, así como ascendió al cielo, Él regresará un día. Dice que ha de venir en su reino, y eso dice el credo católico, ¿verdad? Que Él vendrá en su reino, que juzgará a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin, ¿verdad? Dice que ha de venir a juzgar, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Qué significa este texto? Que todos nosotros, Dios ha establecido que muramos una sola vez y después de esto, un día, vamos a comparecer ante Dios y vamos a dar cuentas de nuestra vida. Nos habla que va a haber un juicio y nos habla de que la religión no es una actividad aburrida entre semana, porque sí es verdad que hay iglesias aburridas, sí es verdad que hay misas aburridas, que vas y dices, ¿para qué fui? Perdí mi tiempo. Pero la verdad es de que hay una iglesia de Cristo, que es una iglesia viva, que son personas rescatadas por la misericordia de Dios, que se reúnen para alabar a Dios, como ahorita que alabábamos a Dios, escuchar su palabra, poder discernir lo que Dios tiene para nuestras vidas y aplicarlo en la semana para vivir vidas transformadas. Pero Cristo va a venir alguna vez a juzgar a vivos y muertos. Y continúa diciendo, y ese es el encargo solemne que le hace. ¿Cuál es? Predica la palabra. Persiste en hacerlo. O sea, doble énfasis. ¿Por qué predica la palabra? Porque Cristo ha de venir un día a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En base a que todos nosotros vamos a morir un día, que la vida es impredecible, que no sabemos si vamos a estar vivos de aquí a una semana, en base a la realidad de que Netflix y el entretenimiento nos pueden distraer y podemos crear mundos de fantasía y en nuestros tiempos de realidad virtual y el mundo entero y la programación entera de televisión y los Sounders que juegan hoy, ¿verdad? Arriba los Sounders y los Seahawks y cualquiera que sea el equipo deportivo al que tú le vayas, que estamos llenos de distracciones, por más divertido que sea el deporte, porque el deporte es sano y es divertido, también es un gran negocio en nuestros tiempos. En realidad, todo eso es distracción a la esencia de la vida. Cuando la gente muere, la gente no está pensando en el dinero, no está pensando en por qué no compró la casa que tanto quiso, no está pensando en muchos de los anhelos que nosotros tenemos que son vanos. Están pensando en la eternidad y ahora qué sigue con temor. ¿A dónde voy a ir? Y la segunda cosa que están pensando es, dile a mi familia que los amo. Dile a mi esposa que me perdone. Dile a mis hijos que me perdonen. Lo que da sentido a la vida son las relaciones. Fuimos creados para Dios y para relacionarnos con otros. Entonces, en base a la brevedad de la vida, a que Cristo va a venir a juzgar a vivos y muertos, por eso nuestra iglesia existe. Por eso semana a semana les decimos, invita a tus familiares, invita a tus vecinos, invita a tus amigos para que vengan y se conecten con Dios, su relación con Dios sea restaurada, porque cuando el ser humano restaura su relación con Dios, todas las cosas en nuestra vida caen en el lugar correcto. Nuestra vida empieza a funcionar como debe funcionar porque fuimos creados por Dios. En base a que Cristo va a venir, predica, proclama, anuncia a otros la palabra, el mensaje. Persiste en hacerlo porque esto es de suma importancia. Imagínate que te dicen, ¿sabes qué? Viene un huracán, hay que salir corriendo, hay que salir porque las casas no van a soportar esta fuerza, pero hay este refugio. Si sabemos que es algo que va a suceder, le diríamos a todo el mundo, oye, aquí está el refugio, ve para el refugio, salte de tu casa, es peligroso, ¿verdad? Si sabemos que Cristo va a venir, entonces hay que anunciarlo, que Dios ama al mundo, que vino al mundo para que el mundo no se pierda o no perezca, sino para que el mundo sea salvo por él. Y no solamente hay que hacerlo, sino hay que persistir en hacerlo, sea o no sea el momento oportuno. Y luego Pablo le dice a Timoteo, corrige. ¿A quién de ustedes le gusta que lo corrijan? Le doy el premio de humildad. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Es un gran encargo de 5 exhortaciones que Dios nos pide que como cristianos practiquemos y vivamos en nuestra propia vida, porque todos necesitamos corrección, reprensión y ánimo y enseñanza en nuestras vidas. Y continúa diciendo, solo para ver el contexto, ¿por qué hay que hacer esto? Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar
la sana enseñanza. Y esto pasa en nuestros tiempos. Eres cristiano. Y la gente no tolera o no respeta que tú tengas una convicción diferente a la convicción del mundo. Y la gente está creyendo tontería y media que allá afuera se repite y se repite sin saber que no viene en la Biblia, ¿no? O que no es una revelación de Dios o que no es verdad. Dice, sino que llevados de sus propios deseos la gente se rodearán de maestros que les digan las cosas que ellos quieren oír. Y hoy vemos a muchas iglesias, tristemente, que en vez de anunciar la necesidad de alinear nuestra vida con Dios y la obediencia con Dios, están sobreenfatizando la prosperidad financiera, por ejemplo, y haciendo pactos con Dios, que vengan, que pactes con Dios, que tu milagro está a punto de realizarse, que Dios te puso como cabeza y no como cola y que vas a triunfar y pues es lo que la gente quiere oír, pero no hay una guía de que es necesario vivir vidas agradables a Dios, que es necesario renunciar en nuestra vida a pecados que nos atan. Como veíamos en el libro de Nehemías, es necesario constantemente en nuestra vida tirar basura, cosas que apestan en nosotros, cosas que estorban, cosas que desordenan, cosas que pudren en nuestro ser, ya sea rencores, ya sea amargura del pasado, ya sea pecados y adicciones en nuestra vida, que hay que renunciar, que hay que entregar a Dios, que hay que vivir vidas agradables a Dios. ¿Qué es lo que vino predicando Juan el Bautista o Jesús? ¿Cuál fue lo primero que dijo? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse es cambiar nuestra forma de pensar, darle la espalda a las cosas que nos distraen y nos apartan de Dios. Y dice que, y esto pasa en nuestros días. Estaba viendo tristemente una iglesia que había sido una iglesia fuerte en el noroeste y que empezó a proclamar la diversidad en cuanto a aceptar el homosexualismo como un estilo de vida aceptado. Y eso es un tema delicado en el cristianismo porque quizá tenemos familiares que son homosexuales, que son gays o dentro de nuestra propia familia. Y la Biblia nunca nos habla en este tema que odiemos, jamás. Cristo vino a buscar lo que se había perdido. El amor de Dios es real para toda la humanidad. Dice que Dios muestra su amor con nosotros en que aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros. El cristiano ama a los homosexuales. El cristiano ama a los que luchan con esta lucha en su ser, porque es una lucha real. Muchas veces no es algo que ellos escogen, luchar o sentir esa atracción. Pero también la Biblia nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor o de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Cada uno tiene diferentes áreas de lucha en nuestras vidas, que puede ser el amor al dinero, que puede ser el orgullo, que puede ser el egoísmo, que puede ser el pecado, la propensidad a querer ser infiel a tu esposa, y Dios tiene que tratar en tu vida con eso, con tus ojos como hombre. Pero esta iglesia llegó al punto que tú ves su website y su website dice: somos una comunidad inclusiva. O sea, lo primero que comienza en el website no es, y en el video que hicieron de su website no es: somos una comunidad cristocéntrica, somos una comunidad que busca agradar a Dios. No. Somos una iglesia inclusiva. Lo que los define es el inclusivismo. Y al punto de aceptar el estilo de vida que sea y no decir que lo que dijo Pablo y lo que dice el libro de la ley en el Antiguo Testamento, que es un estilo de vida que erra el propósito de Dios. 2 hombres, 2 mujeres no pueden procrear. Genéticamente, científicamente, la persona que batalla con atracción a las personas del mismo sexo, sigue siendo una persona que genéticamente es hombre o genéticamente es mujer. Y es una lucha y tenemos que aceptarlo con compasión, con amor, con tolerancia, el hablar, el entender la lucha que existe, pero no vamos a decir sí, celebremos el estilo de vida que Dios en su palabra nos dice que no fue su plan al crear a la humanidad, o que no es el plan perfecto. Y es triste porque es lo que dice. Y llega un punto que si tú dices: estoy en desacuerdo que este es un plan, que este es una posición que Dios acepta. Es increíble en Netflix, por ejemplo. Yo tengo Netflix y tenemos que ver qué series vemos, cuáles no. Y es increíble porque ya hay un lugar que se llama Common Sense Media o Parenting, algo así, y puedes checar los programas antes para no llevarte con sorpresas. Nos picamos con una serie familiar
que empecé a ver con mis hijos, que se veía como de valores familiares y para niños, y la empezamos a ver y todo bien y valores y en contra del racismo, y se me ocurrió meterme a Common Sense Media y dice, cuidado, porque en el episodio 7 hay el beso de 2 lesbianas. Entonces otra vez me volvió a pasar, porque se acuerdan que les dije que me pasó con una caricatura. Entonces ya no se trata de respetar que hay gente diferente a nosotros, eso lo podemos respetar. Dios nos da la libertad de ser libres, de hacer con nuestra vida lo que queramos, pero se convierte en una indoctrinación a los niños de que es un estilo de vida normal y causa confusión, porque un niño que no tiene el criterio de discernir entre el bien y el mal se confunde, porque si es un niño de 4, 5, 6, 7, 8 años, ve ese tipo de escenas, ve ese tipo de cosas, desvía la genética científica de lo que Dios nos hizo y su propósito de lo que es un hombre o de lo que es una mujer. Estoy diciendo esto porque pensé en este pasaje, porque dice, llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana enseñanza. No la toleran. Dicen, quiero que me toleres, pero yo no te tolero porque tú no piensas como yo. Sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las cosas que ellos quieren oír. Y tienes toda una iglesia aceptando este estilo de vida. Y la gente y los cantos de la iglesia son cantos a la propia persona en vez de a Dios. Se le mandé a David, nuestro líder de jóvenes, el link, y estábamos platicando David y yo y decíamos, qué música de alabanza tan rara de esta iglesia que comenzó como una iglesia cristiana. Y hablaba, la música era rarísima, era como, no voy a dejar de ser yo solo porque no me acepten. Y esos eran los cantos de adoración, imagínate. Era adoración al yo, adoración a mis ideales, adoración a mi persona. Y es lo que Pablo dice, que hay una desviación de la verdad en nuestros tiempos, sea cual sea esa desviación de falsa doctrina, que no la toleran y que la gente dice, no, yo quiero una iglesia que me digan, que quiero escuchar lo que quiero que me digan. Y se necesita humildad para decir, quiero descubrir la verdad, aunque me duela. Quiero descubrir cuál es la verdad, porque la verdad me va a hacer libre, porque la verdad me va a ayudar a caminar a la luz de la realidad de la vida y el mundo que Dios creó. Y si vivo a la luz del diseño del hacedor de la vida, voy a poder tener paz y voy a cumplir mi propósito, porque Dios es el que hizo la vida. Y continúa diciendo, darán la espalda a escuchar la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. En nuestro tiempo vivimos un tiempo donde vivimos una época que la gente dice, bueno, todas las religiones son iguales. Todas las religiones al final terminan en lo mismo. Es como un río, diferentes ríos que todos desembocan al mar, o diferentes caminos para escalar una montaña que todos terminan en la cima. Si estudias verdaderamente las religiones, como yo lo he hecho, en profundidad, el hinduismo, el budismo, el islam, te das cuenta que tienen premisas totalmente diferentes. Unos creen en la resurrección y en el juicio ante Dios, como el islam y el cristianismo, y otros creen en la reencarnación, una rueda del samsara, le llaman, del karma. ¿Han escuchado del karma? Y una continuas reencarnaciones hasta lograr dejar de existir, y en el budismo eso se llama nirvana. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Y lo que vemos en la Biblia es que nos dice que todos hemos pecado y fallado delante de Dios, que no hay justo ni siquiera uno, y que nuestros pecados nos alejan del Dios que nos dio la vida, pero que esa fue la razón que Dios en su misericordia vino a esta tierra y envió a Jesucristo, y vivimos en el año 2019 después de Cristo. Podemos ver que hay historiadores que hablan de Jesús de Nazaret del primer siglo, que hacía milagros. Él fue el único que dejó una tumba vacía. Y Jesús vino a morir en una cruz por nuestros pecados y a salvarnos. Y dice la Biblia que Dios no envió a Jesús al mundo para condenar al mundo. O sea, Dios no va a decir, tú rechazaste a Jesús y te vas al infierno por rechazar a Jesús, o te vas a una eternidad separado de la presencia de Dios porque no aceptaste a Jesús. No, no es un castigo en base a rechazar a Jesús, sino es un destino en base a que vivimos una vida en la que no hemos tomado en cuenta a Dios. Si tú no tomas en cuenta a Dios, ¿por qué Dios habría a la fuerza de tenerte en su lado por la eternidad? Cuando en la tierra te distrajiste con miles de cosas y Dios nunca ocupó el primer lugar en tu corazón. Jesús fue enviado para restaurar nuestra relación con Dios. Y dice esto,
que harán toda clase de cuentos. Todas las religiones son iguales, o se van con malos ejemplos. La religión es un gran negocio, la pura hipocresía. Sí, claro que hay hipocresía, claro que la iglesia es imperfecta porque está llena de personas imperfectas necesitadas de Dios. Pero hay iglesias sinceras y hay iglesias que están buscando agradar a Dios, y al final de cuentas dice la palabra de Dios que nuestros ojos deben estar puestos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dice, pero tú conservas siempre el buen juicio, o sea, no te hagas a la manera de pensar de ellos. Soporta los sufrimientos que va a haber como cristiano. Dedícate a anunciar la buena noticia, el evangelio, y lleva a cabo el ministerio que Dios te dio. Bueno, este es un importante encargo de Dios, y hay 5 exhortaciones en el verso 2 que todo cristiano debe practicar y vivir en vista a que Cristo ha de venir en su manifestación y en su reino a juzgar y a los vivos y a los muertos. Son 5 exhortaciones que tenemos que practicar. Exhortar es hablar con la intención de convencer y animar. Dios quiere que tú animes al desanimado para que vuelva a la fe. Dios quiere que tú exhortes o convenzas a aquella persona que tiene una manera de pensar errada, diferente a Dios, y claro que hacerlo con humildad y con amor, desde luego. Puesto que Cristo Jesús vendrá en su reino y juzgará a los vivos y a los muertos, debes hacer estas cosas. Y vamos a verlas una por una, el versículo 2. Segunda de Timoteo 4:2. Primero que nada dice, predica la palabra. ¿Qué es la palabra? La palabra, bueno, vimos que antes de este texto decía, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Entonces el contexto inmediato estaba hablando de las escrituras. Pero la palabra también se refiere al mensaje. Y tú puedes decir, pastor, yo no soy predicador para ponerme a proclamar en voz alta, en una prédica, el mensaje. ¿A qué se refiere o cómo puedo aplicar yo este verso en mi vida? Bueno, proclamar, predicar, significa hablar un mensaje de parte de Dios ante las personas. Y esas personas pueden ser un grupo de 2 personas, aún puede ser un grupo de 1 persona. Significa anunciar o compartir. Entonces, ¿cuál es la primera exhortación que Dios quiere que en nuestra vida haya? Que estemos dispuestos a ¿qué? Número 1, anunciar y a compartir el mensaje. ¿Cuál mensaje? ¿Cuál es la palabra? Bueno, el mensaje es el mensaje de que Dios, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo entero. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él, en Jesús, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿A cuántas personas le has compartido ese mensaje en este año que ha pasado? Por la gracia de Dios he tenido la oportunidad en mi vida de compartirle a mucha gente. Y cada semana Dios me da oportunidad con más de 3 personas de compartirles el mensaje. Y es una bendición, es algo que recarga nuestro tanque espiritual. Y ha habido ocasiones en que no lo he hecho porque estoy tan metido con el ministerio de la iglesia, de ser pastor, de estar rodeado de cristianos, de estar planeando el calendario de la iglesia, de estar reuniéndome con el líder de alabanza, con el líder de jóvenes. Pero estoy procurando en mi vida hacerlo, y déjame decirte que es una bendición cuando tienes la oportunidad de hablarle a alguien de Jesús. Y obviamente dice Pablo que no es de todos la fe, no toda la gente va a creer. Hay gente que te va a presentar muy buenas preguntas de dudas sobre la fe. Hay gente que te va a presentar objeciones, pero es el estar compartiendo lo que te forja, lo que te hace sabio, lo que te hace fuerte, lo que te ayuda a buscar respuestas a las preguntas y te cimienta en la fe. Entonces yo te animo en esta exhortación en tu vida. Si tú no conoces de Jesús o nunca has tenido un encuentro con Dios, que le has pedido perdón de tus pecados, que has sido salvo, que vivas este mensaje y digas, yo necesito en mi vida recibir esta exhortación de recibir la palabra de Dios, el mensaje de Dios, de que Dios vino a rescatarme. Y si tú ya conoces de Cristo, que vivas este mensaje de proclamar a otros el mensaje de salvación que se encuentra en Jesucristo. Si no lo has hecho, si te has enfriado en tu fe, si tienes mucho que no le hablas a nadie, comienza a hacerlo. Ahora, ¿te van a rechazar? Claro, pues a Pedro y a Juan
Aún después de sanar a un paralítico en Hechos capítulo 3, los azotaron por estar hablando de Jesús y se tuvieron por gozo. Y dijo Jesús: bienaventurados son cuando por mi causa los insulten y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo, porque grande es su galardón en los cielos. Miren, Mateo 4:17, que dice que Jesús desde entonces comenzó a predicar. ¿Qué predicaba Jesús? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Anunciando y proclamando el mensaje. ¿Qué mensaje? Que es necesario volvernos a Dios, que es necesario arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios. Ese es el mensaje. El mensaje Jesús no vino proclamando y diciendo: vengan y serán llenos sus tesoros y serán prósperos, ¿verdad que no? Jesús no vino proclamando, diciéndole a la gente lo que la gente quería oír. Tampoco era áspero, era amoroso, era apasionado por la necesidad de la gente, por sus luchas, por sus pobreza, por sus luchas de no saber si van a poder comer el día de mañana. Y empezó a decir: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Era un mensaje lleno de paz, de compasión, de amor de Dios, pero también era un mensaje llamando a toda la multitud a dejar sus pecados y volverse a Dios. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Dios te ama. A Dios le importas. Dios te ama tanto que envió a Jesús. Jesús se puede identificar con tu sufrimiento porque Él vino a sufrir y a morir por ti. Y Él entiende lo que tú estás pasando. Pero Él te llama a que te vuelvas a Él, ¿sí? Hay que proclamar el mensaje. Y qué interesante que dice: sea o no sea, ¿qué cosa? El momento oportuno. ¿Sabes? Yo creo que Pablo le dijo esto a Timoteo, y Pablo estaba a punto de morir. Decía: yo hoy estoy, terminando este mensaje, decía: yo hoy estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está esperada la corona de justicia que me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así termina del verso 6 al 8 este pasaje que estamos leyendo. Pero les dice: sea o no sea el momento oportuno, porque sabía que hay una urgencia con el mensaje del evangelio, que la gente se está perdiendo sin Dios, que la gente está tomando decisiones malas en su vida, que la gente se está hundiendo en adicciones, en desesperanza, en amargura, perdiendo la valiosa vida que Dios les ha dado en cosas que no valen la pena. Sea o no sea oportuno, tú habla del Señor. Él sabía que muchas veces nosotros no nos sentimos listos y decimos: ay, me da pena regarla, me da miedo hablar porque luego me van a agarrar de carrilla en el trabajo y me van a decir que soy el aleluya o el cristiano, ¿no? Y eso pasa, la gente es tremenda. A mí me lo han hecho y yo creo que a ti también, a muchos de ustedes, ¿no? Pero sea o no sea el momento oportuno, significa que no te esperes a que las condiciones sean perfectas. Me puedo acordar de Jesús en Juan capítulo 4. ¿Qué hacía Jesús con la samaritana? ¿A dónde había ido Jesús? Había ido al pozo a tomar agua, y en el pozo se encuentra una mujer que había tenido 5 maridos y vivía con otro hombre que no era su esposo. Y Jesús empieza a tener un diálogo con ella y empieza a hablarle de que el que viene a Él y al Señor, de su interior le dará una agua de la cual no tendrá sed jamás, que sacia la necesidad espiritual. En Hechos capítulo 8 estaba Felipe, uno de los servidores de Dios en Hechos 6, que estaba alimentando a las viudas de los griegos, dándoles de comer. La iglesia primitiva le daba de comer a las viudas desamparadas, y era un evangelista, una persona que le encantaba proclamar la palabra de Dios. Entonces va caminando y ve que viene un carruaje muy costoso de un etíope que era un oficial de la corte de la reina de Etiopía, y va leyendo una porción del profeta Isaías que habla de Jesucristo. 700 años antes de Cristo decía que Jesús iba a morir en la cruz, y se acerca y lo ve, porque Él herido fue por nuestras rebeliones, fue molido su cuerpo por nuestros pecados. Y se queda Felipe y se acerca y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y dice: ¿cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Es la perfecta oportunidad. Y él iba con un rumbo y el etíope también iba con otro rumbo. Pero que sea o no sea el momento oportuno, se acercó y le dijo: ¿te lo puedo explicar? Claro que sí, súbete al carro. Y le empezó a explicar el mensaje de salvación. Y Dios te va a dar en tu vida y en mi vida oportunidades así. Hay que tomarlas.
Hay gente que te va a preguntar cosas de tu fe o de tu iglesia o del mundo y tienes oportunidad de voltearlo a cosas cristianas. En Hechos 17, Pablo fue bien intencional y llegó a Atenas, una ciudad llena, la cuna de la filosofía griega. Llegó a Atenas y se paró enfrente de la colina donde hablaban los filósofos y empezó a proclamarles de que Dios hizo de un linaje, de una misma sangre, todo el linaje de los hombres, y nos hizo para que aunque sea a tientas podamos nosotros hallarle y encontrarle. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de esa historia? Algunos dijeron, no, locuras, nuevas filosofías, no nos importa. Pero hubo uno que creyó ahí, Dionisio se llamaba, un griego, que le encantaba la filosofía y era el encargado de ese lugar. Dionisio el Areopagita, el mero que estaba ahí trayendo filósofos, fue el que se acercó y vino a Cristo y fue uno de los primeros cristianos ahí en Atenas. Tremendo. En Hechos capítulo 16, Pablo sacó un demonio de una mujer que adivinaba. Cuidado con eso de la adivinación y psíquicos y las cartas. Además de que hay muchos charlatanes, le estás abriendo puertas a Satanás en tu vida, que te lean la mano y esas cosas. Bueno, Dios lo prohíbe. Pero había una mujer adivina que cuando venía Pablo predicando en Filipos decía, estos son hombres que anuncian el mensaje de Dios. Y Pablo se voltea y le dice, déjala libre en el nombre de Jesús, ¿no? Deja a una mujer adivina libre que estaba poseída por un demonio, y esta mujer de repente pierde la habilidad de saber el pasado de las personas. ¿Por qué digo eso? Porque Satanás sabe el pasado pero no el futuro. El único que sabe el futuro es Dios. Cuando la gente va con una bruja o con un psíquico y te dicen, tú viviste esto, ¿verdad? Y tú vienes de tal lugar, pues los demonios saben. Pero cuidado que te digan, te va a pasar esto, porque eso no te va a pasar. Satanás puede hacer que te pase por andar metiendo tus oídos donde no deberías. Satanás no conoce el futuro, sabe el pasado. Aunque también es inteligente porque ha visto mucho. Y hay un dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Sí has escuchado, no? Bueno, en Hechos 16 vemos que los ponen en la cárcel, los azotan, y hubo oportunidades de que en la cárcel estaban cantando alabanzas a Dios. Y cuando Dios hizo mandar un terremoto tremendo, Pablo fue libre de sus cadenas y Silas, que era su compañero, y fueron libres. Y cuando el carcelero se iba a hacer el harakiri, se iba a matar, para que no se viera como que por su culpa se escaparon los presos, Pablo le dice, no te hagas daño, aquí estamos todos. Qué honestidad, ¿no? Y aquel carcelero cae de rodillas temblando a los pies de Pablo porque ya estaba despidiendo de esta vida y le dice, ¿qué debo hacer para ser rescatado, para ser libre? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué este carcelero dijo esto? Porque seguramente Pablo ya le había compartido de Jesús cuando estaba en cadenas y lo único que hizo es caer y decir, lo que tú acabas de hacer es algo increíble, me acabas de perdonar mi vida, de salvar mi vida cuando no tenías que hacerlo. Veo que eres un hombre diferente, un hombre que caminas con Dios, un hombre de integridad. Dime qué tengo que hacer para ser como tú, para ser salvo. Y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Te acuerdas? En Hechos capítulo 16. ¿Era el momento oportuno o no? Señor, ahorita no le puedo hablar, por favor, me va a arrestar. Señor, acabas de mandar el temblor para librarnos y estoy en la cárcel y estoy muy golpeado y adolorido. No es el momento oportuno, Señor. ¿Sí? Igual en el verso 3 y 4, Pablo y Pedro predicando porque sanaron a un paralítico. O en Hechos 26, cuando Pablo comparece ante el rey Agripa por su fe y empieza a compartirle. Y el rey le dice, Pablo, por poco y me persuades de ser cristiano. Me acabas de decir algo que me impactó, que suena lógico. Me persuades, sí, pero no, como que pensándola bien, pierdo mi reputación y mi puesto y soy un gobernador y no, por poco y me persuades. Y Pablo le dice, ya sea que por poco, por mucho fueras persuadido, ¿no? Tú y toda esta gente. Entonces quise comentar esto porque vemos en el libro de Hechos y la vida de Jesús momentos especiales donde ellos proclamaron o anunciaron a personas el mensaje. Y si tú estudias esos encuentros evangelísticos, no eran el momento oportuno. Entonces por eso dice la Biblia, anuncia la palabra, persiste en hacerlo, sea o no momento oportuno. ¿Te fijas la urgencia del mensaje? Porque es una urgencia. ¿A cuántos de ustedes Dios, desde que vinieron a Cristo, revolucionó y cambió su vida para bien?
¿Cuántos de ustedes antes, los fines de semana, eran que se echaban 1, 2, 3 y 4 y el 6 entero y terminaban con la cruda al día siguiente y terminaban mal en pleitos matrimoniales, gastados el dinero, viviendo vidas por vivir, vidas tiradas a la basura, vidas sin propósito? Y vinieron a Cristo y el Señor les libró de esa adicción, restauró su matrimonio. Ahora puedes abrazar a tus hijos, a tu esposa, haber respeto en el hogar, porque Cristo vino y Cristo comenzó a reinar en tu familia. Amén. Quizá tu vida no es perfecta, pero gracias a Dios que no es lo que era antes. Entonces hay que anunciar el mensaje, persistir en hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Anunciar el mensaje, persistir en hacerlo, sea o no sea momento oportuno. Y luego dice corrige. ¿Qué significa corregir? Hagan de cuenta, ¿alguna vez has estado en el rumbo equivocado y ves el GPS? A mí me ha pasado muchas veces que voy en el camino equivocado y pongo la dirección y digo, debe ser para el norte, y empiezo a manejar y de repente dice recalculating, ¿no? ¿Cómo se dice en español? ¿Recalculando? Recalculando. Ya parece que tiene cálculos, no renales, pero cálculos de algoritmos para darte la dirección correcta el celular. Y entonces recalcula. Y me doy cuenta que no era la dirección a la que iba, sino era en la dirección contraria. Gracias a Dios que hay GPS ahora, ¿verdad? Antes era, ¿y dónde voy? Llega avanza como, se va a decir derecho. Llega ahí donde hay una casita blanca y esa no es. La segunda casita blanca le da para la derecha, pero luego cuidado porque ahí hay un caminito y donde ve el letrero de Pepsi, tiendita Don Toño, ¿sí? Y tenías que llegar y, no, ceñito, le mandaron mal, es para el otro lado, ¿no? Y llegabas a México y decías, ¿te vas derecho? Llegas al Ángel y le das la vuelta. No, ¿verdad? Ahí viví 3 años en el DF. Y me acuerdo todavía cuando pedíamos direcciones. La verdad es de que uno se daba unas perdidas y ahora todo lo pones en el celular y el celular te lleva, ¿no? ¿Sabes cuál es el celular de la vida? A veces vamos en el lugar incorrecto. El celular de la vida es la palabra de Dios. Porque a veces pensamos que estamos bien en nuestros propios ojos, pero estamos mal. Pero ¿sabes qué? Corregir, nadie quiere que lo corrijan. ¿A quién de ustedes? Levante la mano al que le gusta que lo corrijan. Qué bueno, ¿sí? Es sabiduría, es muestra de sabiduría. Corregir es hacer cambios necesarios para eliminar fallas y errores. Algunos prefieren ir y darse golpes en la cabeza, que no me corrijan. Y aunque todo haya salido mal, pero yo tenía razón, y no es cierto, ¿no? Necesitamos corrección. Y en la iglesia hay corrección, y a nadie le gusta la corrección. Eso es la disciplina en la iglesia. Cuando ves a alguien que está haciendo algo malo porque lo amamos, hay que acercarte y decir, oye, hermano, hermana, me enteré de esto. Vi que posteaste en Facebook que estabas haciendo eso. Sabes que esto no es un buen ejemplo. Y eso es algo que no está, que te aconsejo que pienses bien lo que estás haciendo, ¿no? Es corrección. Es que si vas para un lado, no vas para allá, tienes que ir para otro. Estaba viendo un pasaje esta mañana, qué interesante, que se encuentra en Proverbios capítulo 24, 4 al 5. Y dice, nunca respondas. Bueno, primero vamos a ver algo más. Corrige, fíjate lo que dice Proverbios 4, 26 al 27. Fíjate bien dónde pones los pies y todos tus caminos serán seguros. No te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. Cuando sigues el mal o te estás desviando del camino, ¿qué hay que hacer? Hay que corregir camino. Dios quiere que corrijas tu vida. Y Pablo le dice a Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, pero esa es la encomienda que te doy, que prediques la palabra, persiste en hacerlo, sea o no tiempo oportuno. Y luego le dice, corrige. ¿Por qué corrige? Porque amamos a la gente, y si la gente va en un camino equivocado, se va a dar de golpes en la cabeza. Hasta en la Biblia me acuerdo en Proverbios que dice, ¿para quién es el ay? ¿Para quién los ojos moreteados? Y habla de el que se refugia en el vino. Y dice, será como el que estuvo en alta mar y pues todo mareado, ¿no? En alta mar, dice, y narra una experiencia horrible de la borrachera. Y dice, y terminando, y parece que él quiere, dice, ya nunca más lo voy a volver a hacer, ¿no? Pero termina y dice, lo volveré a hacer, ¿no? Y ese es el pecado, realmente nos jala, nos lleva, nos envuelve y Satanás nos miente. Y luego no dice corrige, y luego ¿qué dice? Reprende.
¿Saben cuál es la diferencia entre corregir y reprender? Corregir es que vas mal y alguien te dice, no es para allá, es para acá. Entonces ya te corrigieron, ¿no? Te dijeron cuál es el rumbo correcto. Pero una vez que tú ya sabes cuál es el rumbo correcto y tú sigues diciendo, no, pero como quiera me voy con los cuates, como quiera quiero hacer esto, entonces ya no es una corrección, ya es una reprensión. Ahora, con nuestros hijos así es también, ¿no? En Mateo 14:31 hubo un momento en donde Jesús caminó sobre el agua en una situación sobrenatural, milagrosa, que los discípulos necesitaban saber quién era su Señor, quién era Jesús. Hizo lo imposible. Había una leyenda que decía que en el antiguo Egipto, quién sabe si sea realidad o sea solo una leyenda, pero que en el antiguo Egipto la palabra imposibilidad eran unos pies sobre el agua, ¿no? Porque te metes al agua y te vas para abajo, te hundes. Pero vieron a Jesús caminar sobre el agua y Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Pedro empezó a caminar en fe por el poder de Jesús. Y de repente empezó a ver la tormenta y dijo, no, lo que estoy haciendo es imposible. Y gluc, 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 se empezó a caer al agua, a ahogar, y empezó a tratar de nadar. Y Jesús se acercó a él y enseguida Jesús le tendió la mano y le dijo, sujetándolo, ¿qué dijo Jesús? Lo reprendió. Y que le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y me encanta porque así debe ser la reprensión. Jesús no le dijo, te reprendo, ¿para qué dudaste? Ahora te mueres. No, ¿verdad? Jesús, ¿qué hizo? Le tendió la mano, sujetándolo fuerte, lo reprendió, ¿verdad? Me encanta porque así debe ser la reprensión en la iglesia. Y claro que depende del grado de malicia y de la presencia o ausencia de humildad y arrepentimiento. Porque si alguien que la riega y se da de golpes no de pecho, de golpes en la cabeza, agarras y le das la mano y le dices, hey hermano, lo que hiciste no estuvo bien. Te dieron una DUI, tú ya conocías de Cristo. ¿Por qué dejaste que la depresión te hundiera en esto? ¿Por qué te dejaste llevar? Dice la Biblia que basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los que no conocen a Dios. Que nos quitemos la ropa vieja que apesta y nos vistamos de la nueva ropa que Dios nos ha provisto cuando somos sus hijos. Está mal, no hagas eso, pero ¿sabes qué? Aquí tienes mi hombro, cuando te veas tentado, llámame. Aquí estoy, nos vamos a comer unos tacos, vamos a orar juntos, aquí voy a estar, no te voy a dejar solo, ¿no? Es una reprensión, sujetándolo fuerte, tendiéndole la mano, lo reprendió. Pero claro que hay gente que quiere dañar, ¿no? Gente que se hace pasar cristiano y que le pide prestado a 5 personas de la iglesia $1,000 y se va y nunca vuelve. Eso no es una reprensión, ese es un hijo del diablo que necesita que le llames a la policía y que le pongas un alto para que no siga engañando a los demás. Es un engañador, ¿no? Depende si hay humildad o si no hay humildad, si hay arrepentimiento o no. Dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13 dice, quien encubre sus pecados jamás prospera, quien los confiesa y los deja encuentra perdón, misericordia. Bueno, no solamente hay que reprender, sino también hay que animar. Hay un pasaje en cuanto a la reprensión, hay un pasaje que estaba viendo en Facebook. Es que tenía una filmina, pero parece que desaparecieron algunas filminas de ahí. Pero hay un dicho que vi en Facebook que decía, estoy en una etapa en mi vida, en cuanto a la corrección y la reprensión, estoy en una etapa en mi vida que si me dices estoy en una etapa en mi vida en que no quiero problemas. Si me dices que 2 más 2, aquí está, estoy en una etapa en mi vida en la que me mantengo fuera de discusiones. Incluso si me dices que 1 más 5 es igual, 1 más 1 es igual a 5, tienes toda la razón, disfrútalo. Yo creo que a veces así nos sentimos nosotros. No queremos perder el tiempo con una persona necia que hablamos, ya le explicamos, ya le dijimos y dice, ok, tienes la razón. Pero ¿cuántas veces sucede que ni siquiera lo hemos intentado? Que alguien dice, bueno, es que toda la religión. ¿Qué harías tú si alguien en tu trabajo están un par de amigas? No sé cuál sea tu tipo de trabajo, pero están las amigas platicando y dicen, mira, sí, no manita, la religión es pura mentira. Eso de la religión es puro engaño.
y tú te quedas callada. Y eso de las iglesias es puro negocio. Y tú estás ahí. Tienes la oportunidad de corregir, de decirle lo que estás pensando no es necesariamente cierto, o tienes la oportunidad de quedarte callado. ¿Qué haces? ¿Te quedas callado o hablas? Dices, si hablo, me van a empezar a ver mal. O alguien que te dice, bueno, mira, todas las religiones son iguales y llevan a Dios. Lo que importa es tener fe en algo. Con que tengas fe en algo, eso es lo importante. Bueno, muy bien, la próxima vez que vayamos a hacer paracaidismo, te voy a dar una sombrilla, tenle mucha fe y aviéntate. No es nada más tener fe en algo, sino en dónde pones tu fe. Aunque te avientes con el paracaídas y tengas poca fe, pero con la fe suficiente de saltar, eso es mucha fe, aunque tengas miedo, te vas a salvar porque pusiste tu fe en el lugar correcto. Entonces, tienes la oportunidad de hablar o no hablar, de corregir una mala opinión de lo que la gente quiere escuchar, como decía este pasaje. ¿Qué haces? ¿Hablas o te quedas callado? ¿Sí? Y hay ocasiones que nos sentimos así. Estoy en esta etapa en mi vida en la que me mantengo fuera de discusiones. Si me dices que 1 más 1 es 5, tienes toda la razón, disfrútalo. Nos quedamos callados. Ay, pero hay ocasiones que ni siquiera lo has hablado y te callas teniendo la verdad. Y tienes la oportunidad de interactuar y decir, ¿saben una cosa? Tienen razón. Hay muchas iglesias que están hechas por charlatanes, que toman dice la Biblia, hay un pasaje en la Biblia donde Jesús nos hablaba que vendrá gente en su nombre y que predicarán y harán milagros, y que les dirá, nunca los conocí, apártense de mí. ¿Se acuerdan? Ahí dice en 2 de Pedro capítulo 2 que habrá falsos maestros y líderes que engañarán a muchos y que tomarán la fe como fuente de ganancia, y que sobre ellos no se tarda la condenación de Dios. Y dice que por causa de ellos el camino de la verdad será burlado o será blasfemado. Hay que saber dar respuesta. Pero ¿sabes qué? No todas las iglesias son así. Hay buenos padres y hay malos padres. Hay buenas mamás y malas mamás. Hay buenos líderes y malos líderes. Hay políticos corruptos y hay políticos que de verdad, aunque son la excepción y casi no se encuentran, pero hay unos que de verdad quieren hacer el bien por la ciudad o por el país, ¿sí? Bueno, todas las religiones llevan a Dios. ¿Sabes qué? No todas las religiones son iguales, ni todas enseñan lo mismo. Aunque todas descubran principios verdaderos de repente y tengan algunos principios de sabiduría, no significa que todos estén predicando un camino verdadero de qué se trata esta vida y cómo poder tener vida eterna con Dios. Hay un pasaje en Proverbios 24, 4 al 5. Escúchenlo, dice así: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú igual que él. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú igual que él. ¿Qué significa eso? Que no te pongas al pelear al tú por tú y a insultar y a una guerra de insultos de la religión, ¿sí? No te pongas al tú por tú en necedades. Pero el siguiente versículo, el 5, dice: responde al necio como merece su necedad, para que no se crea sabio en sus propios ojos. Proverbios 24, 4 al 5. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú igual que él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se crea sabio en sus propios ojos. Se fija, como dos alas del avión, que hay que mantener ese balance. Por un lado, saber responder. Si tienes una respuesta, equiparte y dar respuesta de la razón de tu fe, de tu esperanza. Y llega un punto que dices, mira, yo no quiero pelear, vamos a compartir las cosas con respeto. Si tú tienes preguntas, tus preguntas son válidas, vamos a explorarlo. Tú hazme preguntas, si no te la puedo responder ahorita, no lo sé todo. Hay muchas cosas que no se me quedan, pero estoy dispuesto a dialogar contigo y a buscar respuestas a tus preguntas. Y yo también te voy a hacer unas preguntas para que te pongas a pensar y que juntos busquemos y encontremos la verdad. ¿Qué te parece? No, pero es que ustedes y pum, 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 ataque. Mira, yo no estoy para pelear de esa forma, en forma necia. Si amas la verdad, vamos a hacerlo. ¿Sí entiendes? Hay una manera de hablar y hay gente necia que si dices, pues ya te dije y tú no quieres creer, bueno, ya te lo dije. Pero hay gente que ni siquiera se lo dice y se queda calladita. Y aquí nos dice las exhortaciones de este mensaje de Dios para ti y para mí hoy es que prediques la palabra, anuncia el mensaje, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno.
corrige. ¿Alguien va mal? Dile que va mal. Reprende. Alguien ya sabe la verdad y no le importa y está maltratando a su esposa o haciendo que otros caigan en pecado o haciendo fraude. Repréndelos. Diles, no está bien lo que estás haciendo. Y luego, me encanta que después de eso dice, anima. ¿Por qué? Porque somos propensos al desánimo. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos necesitado ánimo? Yo no sé si tú ahorita te sientes desanimado. A lo mejor te has enfriado en tu fe y dices, no, ya no sé ni para qué vivo y mi relación con Dios está medio seca y me he desconectado de Dios y pues no oro, no leo mi Biblia, casi no lo hago. Déjame decirte que Dios te ama, Dios no se ha rendido contigo. Y Dios tiene un propósito para todo aquel que le busca de corazón sincero. Te puedo decir que todo el tiempo que busques en el mundo ser feliz a tu manera va a ser tiempo desperdiciado. Pero si vienes a Dios, va a ser un tiempo bien utilizado, donde Dios tiene el poder de levantarte y de restaurarte. Dios quiere que animemos. ¿Conoces a alguien desanimado ahorita en tu vida? Si conoces a alguien desanimado ahorita en tu vida, anímalo. Dile, hey, vale la pena buscar a Dios. Claro que no es fácil, claro que hay dificultades, la vida está llena de retos, pero anima a otros. Y me encanta que dice, anima ¿cómo? Con mucha paciencia. Cuando proclamamos la palabra o le hablamos a alguien de Cristo, ¿les cae a la primera? Algunos sí, son la excepción, pero es raro. Entonces, digamos, cuando yo digo una palabra, usted diga con mucha paciencia. Vamos a repasar el mensaje. Yo voy a decir las exhortaciones de nuevo y usted, después de lo que yo diga cada palabra, usted diga con mucha paciencia. Ok. Anuncia el mensaje. Persiste en hacerlo. Sea o no sea el momento oportuno. Corrige. Reprende. Anima. Los seres humanos somos tremendos. Cuando tú corriges la verdad que todos se necesita paciencia con nosotros, porque a veces no nos cae el 20. Nos tiene que pasar una crisis. Que nos diga el doctor que tenemos cáncer, que nos diga que nos den una DUI y que terminemos a punto de ser deportados. Para que nos caiga el 20, necesito a Dios. Que se está destruyendo mi matrimonio, para que me caiga el 20. No soy Juan Camaney, no las puedo de todas. Necesito a Dios. Por eso dice con mucha paciencia. ¿Qué necesidad? ¿Cuántos de ustedes son papás o mamás? Levanta la mano. Ok. Cuando usted corrige a sus hijos, usted le dice una sola vez, hijito, haga la tarea, hijito, levántese temprano para la escuela, hijito, lávate los dientes. Y dígame, ¿cuántos de ustedes a la primera obedecen? Y ya no vuelve a haber un solo día que usted le tenga que decir, lávate los dientes. La verdad es que se necesita mucha paciencia, ¿verdad? Y eso es la iglesia. La iglesia es un hospital de pecadores. No es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Hombres y mujeres imperfectos, quebrados, que le dicen, Dios, mi vida está quebrada, sáname, ayúdame. Y a veces no nos cae el 20, como queremos la bendición de Dios, pero no queremos la obediencia, no queremos la santidad. Con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. ¿Por qué? Porque no es solamente, y eso es una advertencia para nosotros como papás. A veces podemos caer en el riesgo, y yo he caído en eso en ocasiones, que regañamos a nuestros hijos por lo que están mal. Y no está bien que hiciste esto, hijo. Hijo, no está bien, te dije que lo hicieras y por eso te pasó. Y toda nuestra interacción con nuestros hijos son regaños, corrección. Pero esto me recuerda de que Dios quiere que yo como padre no solamente los regañe, sino que sea paciente y que no nada más les diga, te lo digo porque yo soy tu padre y punto, porque digo yo y ya, ¿no? Sino también dice sin dejar de enseñar. Hay que también mostrarles con amor el camino correcto. Y así hizo Jesús. Le tendió la mano, lo sostuvo fuerte, no lo dejó ir y le dijo, y lo reprendió. Entonces hay que hacerlo con mucha paciencia sin dejar de enseñar. La disciplina es una parte esencial del crecimiento, aunque no nos guste. Y a veces Dios tiene que disciplinarnos. Vamos a terminar viendo la última Filmina y repasar 5 acciones necesarias para vivir
ante la realidad del poder y la venida de Cristo. Te hago esta solemne encomienda delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de venir en su manifestación y en su reino a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cuáles son las 5 cosas que Pablo le dijo a Timoteo y que podemos aprender? Repítalo conmigo. Anuncia el mensaje con persistencia, corrige, reprende, anima con mucha paciencia y continúa enseñando. Es muy importante que hagamos esto en nuestras vidas. Muy importante que con amor lo hagamos, no con personas hipócritas que solamente vemos la paja en el ojo de nuestro hermano y solamente estamos viendo la falla de los demás, sino viendo nuestra propia vida con amor. Y entonces, sabiendo que somos frágiles y que nosotros mismos somos débiles, con amor, con otras personas, con nuestra familia, con la gente que nos rodea, con otros cristianos, anunciar el mensaje, corregir, reprender y animar con mucha paciencia y con amor continuarles enseñando. Yo creo que si practicamos esto en nuestra vida, nuestras familias van a ser más sanas, nuestra vida espiritual va a ser más sana. Y tú en tu vida recibe corrección, recibe reprensión con humildad, sea animado y continúa con paciencia viviendo la vida cristiana, porque vale la pena vivirse, porque el mundo, lo que el mundo nos ofrece no se compara ni tantito a lo que Dios nos da al estar anclados y arraigados en Jesucristo.